Bueno, definitivamente con esta frase de mi paciente queda claro que está bastante mejor en su terapia porque fue él el que hizo el chiste de las cosas en que la terapia le ha ayudado y una de ellas es entender que cada vez que termine con una novia o cada vez que lo rechacen como novio va a pasar por un proceso de duelo, pero él sueña con que sea así, corto, preciso. ¿Cuánto es el tiempo prudencial para ti? 3 meses. Claro que es muy gracioso porque es que los procesos de duelo no son así. Ojalá fuera así de sencillo y no. Pero ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque resulta que todos los seres humanos vamos a pasar por momentos de duelo a lo largo de la vida y en varios momentos. Así que es importante entender este proceso y darle curso para que sea elaborado de la forma más saludable y más productiva para ti. Acerca del duelo hay varias cosas que hablar, así que este tema te lo voy a dividir en dos partes. En este episodio te voy a dar los elementos más importantes para poder identificar de qué va el proceso de forma tal que puedas saber si estás en un proceso de duelo o si alguien más está en un proceso de duelo, porque es muy importante aprender a respetar el proceso y el ritmo de cada quien. En el siguiente episodio vamos a hablar de otras cosas que no suelen ser abordadas a través de las redes porque su contenido es mucho más profundo. Vamos a empezar entonces definiendo de qué se trata el duelo. El duelo es un proceso psicológico de adaptación a una nueva realidad luego de una pérdida. Podemos hablar también de un cierre de ciclo para empezar otro, porque cada vez que pasamos por un cambio importante en nuestra vida, va a aparecer o viene acompañado de ese cambio de un proceso de duelo. Es una experiencia absolutamente normal y todos los seres humanos vamos a pasar por varios procesos de duelo porque todos perdemos personas, relaciones, dinero, oportunidades, espacios como la casa, el territorio, la universidad o el colegio para algunos. Perdemos partes del cuerpo, perdemos la salud, podemos perder hasta el tiempo. Por lo tanto, cada vez que haya un proceso que para la persona signifique que está perdiendo algo y que por lo tanto ya no va a estar, va a entrar en un proceso de duelo. Es decir, lo vas a vivir quieras o no, porque es un proceso psicológico. El hecho de que no estés consciente de eso en un determinado momento no significa que no esté pasando en tu mente el proceso de duelo. Por eso decimos que todos inevitablemente vamos a vivir experiencias de duelo a lo largo de la vida, porque no es una, son varias, porque pasamos por muchos cambios y porque perdemos muchísimas cosas en el transcurso de la vida. Cuando hablamos del duelo, estamos hablando de un proceso que tiene una serie de características o tiene una serie de elementos muy específicos. Puede, de hecho, solaparse con otros trastornos u otras vivencias psicológicas que puedan resultar perturbadoras, pero es necesario saber identificar que estamos elaborando un duelo para poder transitarlo de la forma más sana, más productiva y más efectiva, de forma tal que se reduzcan los tiempos, porque es que a nadie le gusta estar en este malestar. Entonces, el primer elemento son los componentes emocionales del duelo. Predominantemente son emocionales, sobre todo el dolor. De hecho, duelo es una palabra del latín que significa dolor. Así que por eso mucha gente resiste, rechaza, evade o niega el dolor. Y aquí definitivamente yo tengo que hacer nuevamente mucho énfasis en diferenciar cómo los hombres y las mujeres llevan el duelo.
De hecho, para los hombres suele ser algo mucho más problemático precisamente por esta represión emocional, porque lo que destaca o predomina es el dolor debido a la tristeza. Pero esto viene acompañado de rabia, de culpa, de frustración, de vacío, de desesperanza y de toda una serie de sentimientos que se revuelven y además están ahí durante cierto tiempo. Pero no solamente estamos hablando de emociones, también tiene, por supuesto, porque somos una unidad integral, componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales que te los voy a explicar más adelante. El otro elemento importante es el tiempo, por supuesto. ¿Cuánto dura un duelo o cuánto debe durar un duelo? Bueno, no debe durar ningún tiempo porque esto no es una obligación y porque no tenemos control muchas veces de el tiempo que puede durar el proceso. Así que podemos decir simplemente que el tiempo es variable, totalmente variable y relativo para cada persona. Inclusive en una misma persona, ciertos duelos pueden ser mucho más rápidos de superar que otros. Ahora bien, sí tenemos que decir que desde el punto de vista psicológico se ha convenido que un duelo puede durar entre 2 meses y hasta un año o año y medio. ¿Por qué decimos este tiempo? Con los duelos se abren otros procesos y por lo tanto se ha establecido y se estima que es un tiempo aceptable para transitar todas las fases, sobre todo si se está acompañado, por supuesto, de terapia. Sin embargo, tenemos que también tomar en cuenta que hay procesos de duelo que pueden ser retardados o congelados, de lo cual te hablaré en el próximo episodio, por diferentes razones. El proceso, digamos, que se detiene y no se termina de cerrar. Y esto, por supuesto, va a traer una serie de consecuencias a nivel psicológico que probablemente van a llevar a la persona a la consulta psicológica en algún momento, después de haber pasado por otros especialistas seguramente, antes de llegar a comprender que la sintomatología tiene mucho que ver con pérdidas importantes en periodos previos. Ahí es cuando hablamos del duelo no resuelto o del duelo patológico, pero yo prefiero hablar del duelo no resuelto y no verlo como una enfermedad, sino en esta relatividad de cómo cada ser humano procesa la información emocional, sobre todo, que tenemos que entender que es que no se ha completado el proceso de duelo o varios procesos de duelo que están abiertos. Pero de esto te voy a hablar precisamente en el siguiente episodio porque te tengo otra frase de otra paciente para ejemplificar de qué va esto. El tercer elemento de los procesos de duelo que hay que tener en cuenta es que su elaboración va a depender de muchísimos factores, ¿sí? Va a depender del nivel de significación y del vínculo que la persona tenga con el objeto o la persona perdido. Esto es lo que va a caracterizar la intensidad del duelo para cada quien. Pero también tenemos que considerar otros factores como por ejemplo la personalidad de quien está viviendo el proceso, la cultura de la cual viene la persona. De hecho, en algunas sociedades el duelo se establece socialmente, el tiempo se establece socialmente, por ejemplo, y aunque luto y duelo no es lo mismo, evidentemente tener que mantenerse en un proceso de luto va a interferir o va a hacer que el proceso de duelo psicológico sea más complicado. Va a depender también de las redes de apoyo que tenga la persona y también del estado psicológico previo a la pérdida. Y en este punto, por eso también quiero invitarte a que no te pierdas el siguiente episodio porque esto es un elemento importante para poder entender otros procesos de duelo que no tienen que ver con los más típicos asociados con la muerte, un accidente, una enfermedad, etcétera. Y por supuesto, tenemos que hablar del contexto en el cual se da el duelo porque no es lo mismo hacer un duelo debido a una guerra que a una enfermedad terminal, por ejemplo, o que a una catástrofe natural o por ser encarcelado y ser privado o privada de libertad. Entonces, el cómo se da la pérdida o el contexto en el que se da la pérdida, pues también va a ser
que haya unas características propias e inclusive hay algunos pasos, digamos, o tareas que hay que hacer dependiendo de estas situaciones tan diversas que te he mencionado. En cada uno de estos escenarios, la persona puede responder de diferentes maneras entre el grupo inclusive, si lo comparamos, para algunas personas, por ejemplo, que tú pierdas a tu pareja de muchos años de matrimonio y una relación estable, amorosa, donde hubo afecto, seguramente va a ser un duelo bastante intenso. Pero si la persona viene de una relación de maltrato, de violencia, de mucho sufrimiento, de sentirse atrapada en una situación, pues la muerte de la pareja puede ser considerada hasta una liberación. Y no significa que la persona no tenga el proceso de duelo, simplemente que su manifestación, sus características no va a ser igual al de una persona que estuvo en una relación de pareja de muchos años y con afecto. De la misma manera, imagínate perder dinero, ¿verdad? Para una persona que le ha costado tanto esfuerzo ganarse el dinero, si se lo roban o si lo pierde, seguramente va a ser mucho más doloroso que para una persona millonaria que perder cierta cantidad de dinero no es algo que le mortifique. Entonces, por eso debemos entender la relatividad del duelo en cuanto a esta cantidad de factores que pueden influir en cómo la persona vive su proceso. Pero también te tengo que comentar que existe una escala de acontecimientos estresantes vitales que se estableció hace muchos años y que se ha estudiado al respecto y digamos que a nivel universal en esta escala, el acontecimiento que se considera más estresante para los seres humanos sigue siendo la pérdida o la muerte de la pareja. Después le siguen la pérdida de un familiar, el divorcio y otras pérdidas importantes. En la mayoría de los estudios esto es lo que se ha encontrado, pero como te digo, eso va a depender de cómo la persona le da significado al objeto o a la persona perdida. Y el cuarto elemento del proceso de duelo es que tiene fases. No me voy a detener aquí porque de hecho este es el punto más conocido en las redes sociales. Vas a encontrar allí una gran cantidad de información sobre las fases del duelo que se pueden clasificar desde 4 hasta 8 fases, dependiendo del autor, la autora o del tema que se esté trabajando. Pero al final todas estas fases van de lo mismo y se trata de los procesos psicológicos, emocionales, sociales por los cuales se va pasando a lo largo del duelo. De hecho, bueno, una de las clasificaciones más conocidas y más populares fue la que estableció Elizabeth Kubler-Ross, quien trabajó con pacientes moribundos y a partir de este trabajo ella estableció 5 fases de duelo tanto para la persona moribunda como para la familia. Entonces, si quieres de verdad profundizar más, consíguete el libro que está disponible en digital sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kubler-Ross, que es un clásico en psicología. Lo que sí te quiero dejar claro con respecto a las fases es que primero no se dan de forma lineal. O sea, ningún proceso psicológico es lineal. Puede ser sentido inclusive como por partes, como que la gente está brincando de un punto a otro o como que va avanzando y después siente que retrocede, etcétera. Nosotros nunca retrocedemos en un proceso psicológico, simplemente que la gente se puede quedar parada, estancada en una fase o puede pasar de una a otra sin darse cuenta o puede ir en espiral. También puedes buscar en internet mi página web, laculpaestuya.com, porque allí tengo disponible una audioayuda que denominé El duelo, todo tiene su final. Y lo vas a conseguir también dentro del libro número 1 de la nueva colección de los libros de La culpa es tuya, que están en formato digital a la venta también en mi página web. Y por supuesto, como siempre, aprovecho también para invitarte a suscribirte a mi canal @la culpa es tuya y a este podcast en particular, porque si te parece que tiene información relevante o que pueda ayudar a otras personas, por favor, compártelo, dale un like que me ayuda a seguir creciendo y a seguir elaborando este tipo de contenido.
¿Cómo puedes identificar que estás viviendo un duelo? Bueno, puede parecer sencillo, pero no, porque de hecho muchos de los síntomas o de las manifestaciones del duelo se pueden solapar con otros trastornos psicológicos o con otras experiencias perturbadoras que la gente pueda estar teniendo en un determinado momento. Por ejemplo, desde las emociones, la que más predomina, por supuesto, es la tristeza, pero también va a ir acompañada generalmente de una gran carga de culpa, de una gran cantidad de rabia o cuestionamientos, de desesperanza, de ansiedad, que suele ser lo que más asusta a la gente, pero estas emociones son persistentes. La gente siente que no se acaba o siente que tiene demasiado tiempo sintiéndose así y no sabe por qué. Desde lo físico, entonces, en estos estados de duelo, la persona se siente muy baja de energía, hay mucha fatiga, hay dificultades con la alimentación, ya sea porque hay pérdida del apetito o pérdida de peso y dificultades con los hábitos de sueño. Generalmente la gente empieza a padecer insomnio o tiene problemas para dormir. También puede tener un llanto fácil y frecuente o muchas ganas de llorar que la gente tiende a reprimir, sobre todo los hombres, como ya te he mencionado, pero ya yo tengo un episodio de los primeritos que habla precisamente de las graves consecuencias para la salud mental de no llorar. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayas directo a él. Y no es anormal tampoco encontrarse con que la persona tiene muchas somatizaciones, dolores físicos, gripes, problemas gastrointestinales que la persona no sabe de dónde viene y por eso antes de llegar a psicología probablemente ya ha pasado por otros especialistas pensando que lo que le está pasando es físico y no comprende que es algo emocional. En cuanto al patrón de conducta, lo que suele aparecer muchas veces es el aislamiento social. La gente no tiene ganas de salir, prefiere estar sola, encerrada en algún lugar, sea para drenar sus sentimientos o para quedarse pensando acerca de lo que le está pasando y hay mucho retraimiento, se disminuye el contacto con las personas. De hecho, la gente menciona mucho que no le provoca hablar, porque hablar de esto o que le hablen de la pérdida puede disparar emociones o sentimientos que no se quieren sentir. Y también puede aparecer un periodo de descuido de las responsabilidades personales, porque bueno, evidentemente no hay ganas de hacer nada, desde lo que tiene que ver con la higiene, como cumplir con compromisos adquiridos como cuidar a otras personas, ir a trabajar, etc. Y a nivel cognitivo es donde vas a poder identificar también que probablemente estás en un proceso de duelo porque hay mucha dificultad para concentrarse, la gente se siente que está muy desatenta, por lo tanto va a tener ciertos olvidos o pequeños olvidos que tienden a preocuparle. Se puede sentir desorientada o desordenada, como que no sabe qué hacer ni por dónde empezar a hacer las cosas que siempre ha hecho. Y lo más característico son los pensamientos obsesivos recurrentes acerca de lo perdido, ese deseo intenso de volver a tenerlo, de volver a estar, de volver a lo anterior, que termina siendo muchas veces lo que hace que la persona busque ayuda profesional, porque puede ser un pensamiento intrusivo que no haya cómo parar y puede resultar en algún punto bastante perturbador y angustiante. Pero siempre estos pensamientos tienen que ver con lo que pasó, con lo que pudo haber sido, con lo que pudo haber hecho, por el tratar de entender el por qué perdió lo que perdió. Eso es algo típico y característico de los procesos de duelo. Pero claro está que también una de las cosas que hay que revisar, además de todas estas sintomatologías, es que has perdido recientemente o en qué situaciones has estado que sientes que perdiste, que ya no está, que hay un vacío o falta algo en tu vida y generalmente hay un evento desencadenante
para que aparezca toda esta sintomatología. Finalmente, lo que te quiero decir en este momento es que independientemente de las causas por las cuales estés en un proceso de duelo, es necesario abocarse, entregarse a vivir el proceso con todo lo que pasa allí, porque nadie se muere de un duelo. Esto, por supuesto, tiene un final. Va a venir algo mejor si se transitan todas las etapas y sobre todo si es con ayuda, con apoyo de familiares, de amistades, de gente que de verdad comprenda tu pérdida, que respete tus sentimientos, pero si ves que esto se te hace difícil o no tienes redes de apoyo, por favor, busca la ayuda profesional. Puede ser presencial y también online, como la que te ofrezco en mi página web en la sección Psicoterapia Online. Recuerda que tengo un equipo de profesionales que colabora para ayudarte y atenderte psicológicamente si lo requieres. No olvides también cuando estés ahí en la página web pasar por la tienda y revisar los libros de la colección de La culpa es tuya y por supuesto suscribirte a la página web y a este canal. Te espero en el siguiente episodio, no te lo vayas a perder porque vamos a seguir hablando del duelo, pero con otro caso, porque hay otra parte del duelo que no se suele trabajar, que es mucho más profunda, pero que es sumamente importante también para entender cómo tener una buena salud mental en tu vida adulta. Chao.